Bienvenidos amantes de la ingeniería. Yo soy el ingeniero Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenida al estado transitorio. Este es nuestro primer podcast del 2023, ya casi terminando enero. Nos hemos tardado un poquito, pero bueno, ya estamos de vuelta aquí. Y queremos comenzar con un tema que no es necesariamente de ingeniería, como podrán haber visto en el título, pero que en general pues nos compete a todos, ¿no? Incluso siendo o no ingenieros. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito acerca de temas contables, ¿no? Porque, pues, digo, ya en unos meses se viene la declaración anual y pues muchos tienen dudas y que los impuestos y cosas de ese estilo, ¿no? Y en este caso, pues traemos aquí al contador Oscar García, que pues además estudió en Escasanto Tomás, entonces pues también, ahora sí que es de la casa, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Armando? Pues un gusto volverte a saludar ahora por estos nuevos canales de comunicación y pues de antemano agradecer la invitación de tu parte y pues lo platicábamos o se han platicado con muchas personas. Pues ya todo es tecnológico, ¿no? Y qué mejor partir hoy en esta charla contigo de muchas cosas de la tecnología que tal vez muchas personas ya conocen, pero creo que del lado tuyo, de la parte de la ingeniería, pues nuestras partes también desconocemos, ¿no? Esa parte o ese lenguaje de parte de su experiencia en cualquier tipo de rama, ¿no? Desde que estés en alguna programación o simplemente desde analizar algún circuito muy básico que pues tal vez hoy nosotros tenemos en la herramienta, por poner un ejemplo, nuestra propia computadora, ¿no? Así es, sí, así es. Y bueno, para empezar, ahora sí que rápidamente me gustaría preguntarte, ¿no? Pues, ¿por qué decidiste estudiar contabilidad? Y eso te pregunto porque no sé si has conocido personas que a lo mejor ya te lo han cuestionado en alguna ocasión, pero al menos yo sí he conocido personas que de repente pues, dicen, ¿no? Así como, pues, no entiendo por qué los contadores estudiaron contabilidad, ¿no? Así como, ¿qué le ven, ¿no? De apasionante o qué onda, así hacer cuentas y ya, ¿no? En tu caso, ¿qué dirías a esta parte? Pues mira, ahí te puedo comentar al respecto que como en años pasados o cuando fue, en mi caso, estudiar contabilidad, fue mucho de la parte histórica de la familia, vamos a decirlo así. Mi abuelito en su momento fue contador, yo lo conocí muy poco, y ya, obviamente, cuando está con, ya yo que nazco derivado de esa relación, más bien de su hijo, que es mi papá, pues él también en su momento quiso estudiar contabilidad, sin embargo quedó un poquito trunca. Y pues no, tú sabes que a veces la convivencia entre familia, pues algunos no tener tanta orientación o no haber tanta información como la que hay hoy en decir para dónde voy o quiero estudiar, pues era una de las carreras un poquito más por historia, en la cual por eso yo me enfoqué más en el estudio de la contabilidad. Y pues poco a poco, ¿no? Te vas metiendo la carrera y le vas tomando ese sabor, ese, ese es la idea de poder cuadrar los balances dentro de que eran las prácticas ya en la escuela, pero sí, prácticamente te puedo comentar que fue entre la parte más histórica de la familia. Ya veo. Pero digamos ya en tu quehacer, o sea, digamos, ¿qué es lo que te llena, ¿no? Como contador. Pues mira, a mí, desde que yo ya termino la carrera y obviamente también en la misma carrera, siempre he estado en la parte tanto independiente como también dentro de las empresas, ¿no? Tanto del ámbito como contador, vamos a decirlo como contador, pero sí también como en algunas empresas como administrador o más bien ya como para poder llevar ya la administración de una empresa. ¿Qué es lo que me fue apasionando de la carrera? Pues obviamente, uno, primero el cumplimiento del contribuyente que esté apegado conforme a ley, ¿no? Que cumpla todo lo que son las partes de los impuestos, el registro de la contabilidad, y sobre todo me empezó a tomar ya también el tema fiscal, pues la parte más bien interesante de los diferentes giros, ¿no? De los diferentes giros que he podido conocer en mi poca experiencia, pero me ha tocado diferentes tipos de empresas con diferentes tipos de problemas. Y creo que ahí está el saborcito de poderle ayudar a los dueños de negocios o empresarios por dónde tendremos que ir y cómo cumplir, obviamente en materia fiscal y obviamente de la mano con la contabilidad.
Ok, claro. Sí, digo, creo que sí te lo llegué a comentar, ¿no? Por ejemplo, o sea, en mi caso, yo cuando tuve mi primer acercamiento con la contabilidad, pues todavía no existían pues, todas las herramientas digitales de ahora, ¿no? Entonces me tocó hacer ahí estados financieros a mano, ¿no? Y todo eso. Y pues para mí sí me traumó en ese entonces, ¿no? Tenía que 17 años, ¿ah? Cuando estaba en mi primer emprendimiento, digamos, y que estábamos ahí, no, yo era el contador de la empresa, ¿no? Entonces, te digo que pues eso de estar cuadrando y todo eso, sí, pues sí era medio desesperante, porque incluso me acuerdo, ¿no? Que llegué a quedarme en la escuela ahí como hasta tarde y me estaba ayudando ahí una amiga, ¿no? Que era como mi asesora, por así decirlo, y estábamos ahí cuadrando y todo, y sí era como, no, sí está cañón, ¿no? Pero pues ahora sí que, pues, me ayudó, ¿no? Para ahora sí que mi actual emprendimiento en Contasort, entonces, pues ha sido una experiencia interesante, y bueno, este, con respecto a lo que mencionas, ¿no? Justamente de que muchas veces uno quiere pues, emprender a lo mejor Ujú. y no sabe ni cómo, o sea, por dónde entrarle, ¿no? O sea, a lo mejor uno dice, quiero vender X cosa, ¿no? Pero pues no conoce ni siquiera a quién acercarse para poder orientarse sobre pues, las cuestiones fiscales, por ejemplo, ¿no? O qué tipos de regímenes fiscales hay, ¿no? O sea, aquí como, por ejemplo, o sea, ¿qué te ha tocado, ¿no? En esta cuestión. Y, por ejemplo, si te han tocado, clientes ingenieros, ¿no? Que llegan así, sin nada, ¿no? Así en blanco, digamos. Pues mira, ahí te puedo comentar algunas experiencias que yo tuve dentro de diferentes giros que conocí. A mí me tocó participar junto con otros colegas, en un proyecto de gobierno cuando nace esta parte de la contabilidad electrónica, que bueno, ya tiene bastante tiempo, en donde aquel momento, tanto lo marcaba la ley, tanto para las personas físicas y morales que ya tendríamos que tener contabilidad electrónica, y en aquel momento, pues la pregunta era, ¿y cómo va a ser la contabilidad electrónica a nivel gobierno? Me tocó participar en ese gobierno, en esa institución, y lo que sí me pude dar cuenta, pues tú sabes que a veces normalmente cada empresa tiene su área de informática, y dentro de muchas de las áreas de informática hay muchos ingenieros o muchos programadores, ¿no? Y ahí fue la interrelación prácticamente con otras carreras, con otros giros, en donde el momento de la implementación nos comentaban, oye, pues este software necesito que tú me des las instrucciones precisas para que yo te haga lo que tú quieres que el resultado quede. Y ese bamboneo tanto con ingenieros, programadores, creo que fue mucha la retroalimentación de ambas partes como para poder instalar el programa y que fuera funcional. Porque a veces el lenguaje no se entendería, oye, pues el criterio que tienen los ingenieros o los programadores es muy diferente al lenguaje que nosotros queremos ver en la pantalla. Es decir, oye, pues yo además le quiero, por ponerte un ejemplo, aperturar Enter y que ya me salga en automático mi balance o no sé, que sean 3 pasos. Pero cuando entiendes lo que está atrás, tanto todo el equipo de ingenieros, programadores, pues te das cuenta que es más allá de un lenguaje, sino también hasta, como dices, armar un programa con circuitos para que te dé toda esa parte. Entonces, esa es la parte muy interesante que yo me llevé en gobierno. En primero, pues escuchar a los ingenieros, ¿no? Y también que ellos nos escuchen a nosotros. La realidad es que a veces la interpretación que trae cada uno es muy diferente, pero como no sé si pasó de la experiencia, al final de cuentas, lo que busca la gente es, pues si yo quiero que aquí me salga positivo o negativo, dame las dos opciones, ¿no? Que sea positivo o negativo cuando sea mayor tal. Y esa es como que la experiencia, fueron muchas juntas como para hacer ese entendimiento, porque era innovar pues la contabilidad electrónica y empezar a generar procesos más automatizados. Y creo que hoy en día en sector gobierno, algunas paraestatales lo han logrado, otras creo que no, pero bueno, eso sería otro tema más político, porque si el mismo gobierno lo implementó, ellos internamente en algunas áreas todavía no se ve tanto esa automatización, ¿no? Ok, sí, sí, digo, de ahí como que los sistemas de gobierno luego dejan mucho que desear, pero pues
digo, para ciertos rubros, ¿no? Pues estamos los terceros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pues, Es contabilidad y correcto. facturación. Este, y bueno, en esta parte, o sea, estas dudas, ¿no? Que siempre surgen te digo, de la contabilidad o simplemente de la facturación, ¿no? O sea, porque ahorita lo Ujú. que mencionabas, como estos distintos lenguajes, ¿no? Yo me acuerdo mucho, estar, pues, varias horas, ¿no? Con mi contador ahí preguntándole de los impuestos, oye, pero a ver, explícame esto, a ver, y así como que medio entendía, y decía, no, a ver, espera, vamos a regresarnos y otra vez, ¿no? A ver, pero sí lo entendí bien, así, 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 entonces sí, 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 pareciera trivial, ¿no? Pero no lo es tanto. ¿Y tú qué considerarías que sería como el conocimiento básico que todos deberíamos tener acerca de estos temas, ¿no? De facturación, de contabilidad y demás. Pues mira, yo como que el mensaje o la reflexión que les puedo dar es, primero, eh, nos ubiquemos, si eres emprendedor, sea lo que tú quieras diseñar, implementar, o si ya quieres implementar algo que ya está, por ejemplo, una cafetería, lo que fuera, primero sí traza hacia dónde quieres ir en el corto plazo y obviamente en el largo plazo. Cuando creo que tú ya defines, como vamos a llamarlo, normalmente le llaman el plan de negocios, es decir, oye, pues quiero poner una cafetería o quiero hacer unas invenciones. Primero sí creo que hay que plasmarlo en papel, ¿no? Ponernos esas metas claras de decir, oye, si voy a poner una cafetería, pues ¿qué vas a necesitar? ¿Tú ya tienes el local o lo vas a rentar, ¿no? Ese tipo de preguntas. Y a lo mejor no aventarnos como a la primera, oye, pues ya tengo esta idea y la voy a generar, ¿no? Porque puede ser que ahí te vayas perdiendo, aunque el negocio vaya generando. Fíjate que hace poco en un networking me tocó una persona en donde es un producto que se está vendiendo muy bien. Sin embargo, el dueño o el empresario me decía, es que ya no sé ni de dónde estoy tomando, o sea, le pongo el negocio de mis cuentas y luego le quito de otra parte. Y le digo, pues la realidad es que no has hecho tu plan, o sea, el producto se vende bien, ¿no? Pero no has ponido esos lineamientos contigo mismo de decir, una cosa es el negocio y otra cosa pueden ser mis aportaciones a mi negocio como persona física. Entonces, la primera regla es define tu plan, define tu negocio y la segunda parte siempre es primero, aunque sea así, vendas un producto, siempre les digo, pues haz un pequeño organigrama, ¿no? De tres personas. Tú vas a ser el director, en la primera fase a lo mejor tú vas a hacer todo, vas a ser cliente, vas a ser de redes, etc, etc. Pero ya tienes que tener esa estructura. Ok, ahorita yo hago todo, pero hoy quiero tener mi departamento de ventas, ¿no? O el jefe de almacén, o lo que sea. Pero sí defínelo, porque si nada más lo tenemos en la idea, difícilmente el negocio se va a ir aterrizando como tal. Y ya cuando tú veas esa parte, pues entonces sí, ahora sí ya quiero constituirme qué régimen fiscal es el que es más adecuado, si soy como persona física, cuál es, entonces ahí en Fiscal García pues podemos apoyar como que dándole esa asesoría. Y te digo, me llamó mucho la atención porque sí es un producto, yo había tenido una plática con esta persona y me decía, no, pues vamos bien, vamos vendiendo, pero ¿qué pasa cuando dicen, oye, pues, y uno dice, oye, pero si quieres que te apoye, te puedo mandar una propuesta, ¿no? Y a veces pareciera que dices, oye, piensan que a lo mejor se les va a cobrar mucho. La realidad es que sí hay corporativos que, pues dependiendo, así que el negocio te cobra, ¿no? Y hay de todo tipo en esta vida del Señor. Pero la realidad es que yo les digo, mira, yo hago primero el diagnóstico en donde tú estés y cobro una iguala razonable a lo que yo veo, ¿no? Y ya después, conforme vaya al negocio y tú tengas el control ya de tu negocio, pues la propuesta original la podemos ajustar, ¿no? Porque la idea es ganar, ganar. Y no exprimirte en el decir, porque pasa mucho a veces, oye, pues compra esto, o luego que compra esto, y luego no, el emprendedor no le toma la utilidad a todo eso que compra, ¿no? Entonces, primer paso es hacer tu plan, segundo paso, tu organigrama, tercer paso, ya darte de alta en Hacienda, y ya el cuarto, pues sería tener tu mismo control administrativo interno de tu negocio. Digo, sea el giro que sea, ¿eh? Sí, y digo, creo que igual.
al menos lo que recomiendan, creo que siempre, ¿no? Es de que, o sea, como para ir probando, no te avientes luego con a persona moral, ¿no? Sino que empieza a persona Ujú. física, ya vas ahí como pues, estanteándole, pues, fogueándote, ¿no? Con el pago de impuestos, que declaraciones y demás. Y ya después ya puedes, dar como un siguiente paso, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. Y ahorita tengo entendido que el régimen más, o sea, como que ya el general es el reciclo, ¿no? Pues sí, mira, la realidad es que de años pasados, pues, por ejemplo, en su momento, cuando estaba un presidente, pues sacaron el régimen de corporación fiscal, el famoso Ujú, RIF. La reflexión con RIF es de que en su momento lo que busca es que todas las personas que están en la informalidad, ¿no? Se incorporen a este padrón del SAT con dos beneficios, o se buscaba dos beneficios. Uno, que una vez que estén incorporados, pudieran una cuota, que el atractivo de esas, que era el primer año ibas a estar exento de pago de impuestos sobre la renta, es decir, no ibas a pagar, y ese se iba a 10 años, es decir, tú te dabas de alta en el RIF y obviamente, pues, conforme iban pasando los años, después ibas a pagar 90, 80 y así sucesivamente hasta que se acabara ese cómputo. Pero la práctica y también con algunos colegas, mucha gente no es que no se haya incorporado, ¿no? Hubo también malas prácticas de grandes corporativos, por así decirlo, donde hubo casos en donde los utilizaban como prestanombres. Entonces ahí la misma autoridad se va dando cuenta, ¿no? Y mucha gente seguía en la informalidad. O sea, así que son buenos beneficios, pero a la larga también puede tener sus consecuencias para el mismo gobierno. Derivado de la nueva entrada de gobierno, que es donde estamos actualmente, en el presidente, pues derivado de COVID sale el régimen simplificado de confianza. Es muy, un poquito, yo lo veo un poco similar, simplemente vamos a decir que se ajustó en cuanto a lo que tú facturas, sobre eso te va a cobrar el 1%, y dependiendo de los montos, lo que ellos buscan hoy la autoridad es que le pagues sí o sí el impuesto sobre la renta, lo mínimo que sea. Y obviamente el beneficio es que aumentan el tope, si tú no rebasas los 3,5 millones, entonces puedes generarte ahí grandes negocios, emprendimientos. Ese es el atractivo, pero tiene también sus consecuencias porque no te permite como persona física tener una deducción anual, es decir, no te permite deducir tus gastos hospitalarios. Entonces hay pros y contras porque el gobierno te dice, oye, te doy un beneficio y en la declaración anual me quieres pedir una devolución con saldo a favor. Entonces ahí te dice, ¿sabes qué? O tomas una o otra. Entonces es el más común, pero por eso en su momento cuando nace este régimen, la reflexión de decir, primero vas que tu contador o la persona encargada te haga ese análisis si te conviene o no, porque hay empresas que a lo mejor no les conviene estar en reciclo, pero habrá otras que sí. Y para los que son como nuevos emprendimientos, pues sí, la sugerencia es entrar al régimen simplificado de confianza para que prueben la parte, pues ya de la formalidad, pagando un mínimo de impuestos sobre la renta, pero el IVA, ahí sí tienes que generar tus facturas para que el pago no sea muy elevado. sí, sí, de hecho, el tema de impuestos, ahora sí que es pues, todo un tema, ¿no? Ahora sí que valga la Sí. redundancia, porque, y te voy hablando desde mi experiencia, ¿no? Tanto como emprendedor, como ingeniero y demás. Este, me acuerdo que, o sea, me hablaban de impuestos de retenidos, ¿no? Y los trasladados y así, o sea, como Ujú. existe más que el IVA. ¿No? Y luego aparte que un IVA de retención, ¿no? Y así, a ver, o sea, ¿cómo está esto, ¿no? ¿Cómo está esta onda? Claro. Entonces, yo creo que eso es como de lo más, común, ¿no? Que la gente no entiende o como que no tiene ese conocimiento y pues, resulta un tanto confuso al principio, ¿no? No sé si nos podrías platicar un poco acerca de las diferencias de este tipo de, sí, los impuestos de traslado, retención, tipo de impuestos. Mira, prácticamente, por ejemplo, hablando del servicio profesional, por ejemplo, la ley te lo clasifica de acuerdo a tu régimen. Por ejemplo, está el régimen de personas físicas con actividad
actividad empresarial y profesional. Esa actividad es como si cuenta, ese régimen es como si fuera una microempresa, ¿no? Una pequeña empresa, pequeña, ¿no? Hay otro régimen que es el régimen por servicios profesionales, es decir, aquellos que tienen algún título o den una profesión. Entonces, en este famoso, que es el más común, es donde normalmente se hace la retención del 10% y el punto 10 es 66%. Era el común. Todos los que estaban en servicios profesionales tenían que generar su factura y generar una retención. ¿Por qué la retención? La retención simplemente se iba a generar cuando yo, como prestador profesional, daba un servicio a una persona moral. Es decir, de persona física a persona moral, tengo que generar esta retención cuando estoy como servicios profesionales. Ahora, en régimen simplificado de confianza, esa retención cambia a 1.25 para impuestos sobre la renta y el IVA queda igual en 10.66. Entonces, si tú hoy en día checas tu RFC y dices que estás en el, o te dice ahí que estás en el régimen simplificado de confianza y vas a dar un servicio, sea el que sea, a una empresa, la empresa o tú más bien como servicio profesional tendrás que mandar tu factura de ingreso con esta retención. E incluso ahí es la parte en donde ellos dicen, no, pues por eso piden hoy en día el RFC o constancia, pues para ver como empresas, vamos a llamarlo del otro lado que yo fuera la empresa, pues cómo te voy a pagar. Entonces tengo que ver que la factura cumpla con los requisitos de ley para proceder con tu pago. Cuando estás con actividad empresarial, es decir, el otro que te decía que es como una pequeña empresa, probablemente ahí lo que se genera es un contrato y obviamente mejor no se pudiera generar esa retención, pero ahí la sugerencia es que siempre con la persona que te vayas a contratar, pues lo trates de hacer de la forma más formal para que el pago esté claro y si hubiera una revisión de la autoridad, pues no tengamos problemas de interpretación de la ley, porque recordemos que la ley a final de cuentas se interpreta. Y el famoso IVA, cuando yo genero mi factura, le llamamos que es un IVA por trasladar, es decir, un ingreso que todavía yo genero mi factura, es un IVA que no he cobrado como tal. Y ya cuando lo cobro es un IVA cobrado, es decir, de mi factura que yo ya generé, ya me la pagaron ahí en mis cuentas, entonces entra mi dinero neto, ¿no? Por así decirlo, y ya. Esa es la parte. Pero yo como contribuyente, ese IVA, como que la reflexión es el IVA que nosotros pongamos en nuestra factura de ingresos no es nuestro, prácticamente ese IVA es de la autoridad. Es decir, de ahí entra como, oye, ¿realmente me iguala la estoy haciendo acorde al servicio que doy o no? Pero la regla número uno es que de tu subtotal que tú pongas, es decir, que es tu costo de lo que estás cobrando por tu servicio, el IVA, en teoría general, no es tu IVA, ese IVA se lo tienes que pagar al SAT. Por ponerte un ejemplo, si tú pones una factura y pues, tu IVA es el 16%, 1.600, de 10.000, vamos a ponerlo. Esos 1.600 te lo tienes que pagar íntegramente al SAT, partiendo de que tú no generas ninguna factura de gastos. Entonces, si tú dices, a mí no me gusta ni meterme ahí al Oxxo a generar mi factura, yo nada más mando mi factura con mi cliente, le mando mi subtotal, mi IVA y mis retenciones, y ya él te paga. Entonces, ese IVA ya cuando lo vemos del lado tuyo, si tú no generas ningún gasto por alguna compra, alguna recarga, ese IVA se lo tienes que pagar directamente a la autoridad, porque simplemente recordemos que en ley lo que busca es que todos como personas físicas tengamos una contribución al Estado. Entonces, es parte de estar en la formalidad y obviamente cumplir cabalmente con lo que es el impuesto sobre la renta. Sí, de hecho, digamos, un mito, ¿no? Común sobre esta parte de los impuestos, del pago de impuestos, es que, por ejemplo, los informales no pagan impuestos, ¿no? Pero la realidad es que todos pagamos, ¿no? O sea, seamos formales o informales, porque justamente, ¿no? En la compra de, pues, de alimentos, bueno, de alimentos depende, ¿no? Si vamos al Oxxo, ¿no? Por ejemplo, si compramos, Claro, no sé, una tele o lo que sea, estamos pagando un IVA, ¿no? Y ese IVA, pues, o sea, ya se pagó, pues, porque, pues es, como dices, ¿no? Es la ley. Y, digo, en ese sentido, bueno, ahí es cuando uno se da cuenta que pues, sí, ¿no? Todos pagamos, ¿no? A lo mejor no todos ISR, pero pues, el IVA sí, todos parejos. sí.
Y ahí, como tú dices en el ejemplo, ahí se ve claramente todo lo que tú compras, estás pagando IVA, ¿no? La realidad es que a veces pareciera que la cultura tributaria o fiscal, siento que va cambiando. Yo creo que hoy en día ya la gente está más, ya hay más conocimiento, ya hasta a veces te preguntan en los mismos comercios, oye, ¿va a querer factura o no? Tú dices, pues no. Entonces, eh, cuando tú dices que no, o no estás dado de alta en la Hacienda, o realmente estás en el régimen que es de sueldos y salarios, que ahí no implicaría nada de, pues, de generar facturas como tal, ¿no? Y cuando pides factura o ves a la gente que pide factura, dices, por lo menos sé que esta persona que está adelante declara algo, ¿no? Vaya. Y en la informalidad lo que pasa es que no, como todo es efectivo, de ahí que muchos ya los candados de la autoridad es empezar ya a detectar o dentro de sus facultades y todos aquellos depósitos que pudieran entrar a nuestras cuentas por estos pagos en efectivo. Entonces, ahí es donde hay que empezar, o la autoridad por eso abrió ya estos candados, decir, pues en algún momento, de tantos que somos, puede haber esa inspección de decir, oye, pues veo que aquí Armando ya tiene pues, varios milloncitos en sus cuentas y como que no los declara, ¿no? Ojalá. Y si son depósitos en efectivo, es donde la autoridad ya va a empezar a hacer por sistema. Digo, realmente ya es una tecnología bastante sofisticada entre los bancos y el SAT y nos pudieran requerir a cualquier persona. Digo, en su momento estaba el impuesto a los depósitos en efectivo. Antes llevábamos a ventanilla, nos cobraban el 5% de lo que depositábamos arriba de los 20,000 pesos. En ese momento ese impuesto surtió efecto, recaudó la autoridad, pero hoy en día lo que quieren es empezar a investigar aquellos depósitos entre cuentas entre contribuyentes. Entonces, de ahí la importancia es de que todo depósito se esté justificado, ¿eh? Como tal. Sí, sí, aparte, digo, en la actualidad me imagino que sí salta más a la vista este tipo de depósitos de grandes cantidades en efectivo, porque pues ya que es todo es pues, electrónico, ¿no? Ya la mayoría de las compras y demás son electrónicas. Y, y bueno, retomando esto de lo del IVA y demás. Me acuerdo que para entender como lo del IVA de traslado, me lo explicaron así como de una forma como muy didáctica, ¿no? Y me decían, no, pues, Mm. que ya me lo imaginaba, o al menos así como tipo si fueran cargas, ¿no? Y los electrones moviéndose, ¿no? En un conductor, pero este, me decían que, o sea, al final, ¿no? Como mencionabas el ejemplo de los 10,000 pesos, tienes que pagar los 1,600, pero si empiezas a deducir o haces compras que son deducibles, se va restando, ¿no? Parte de ese IVA. Entonces, ese IVA se lo vas pasando a la otra persona, ¿no? Entonces se va trasladando así, ¿no? Como que le echas la bolita a la otra persona si vas deduciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Te digo, ya cuando, que es parte de la cultura del contribuyente, y lo platicábamos, si yo estoy dado de alta, ¿no? Y yo sé que tengo que generar mis facturas de gastos, lo que vemos mucho con los contribuyentes es que no la generan, ¿no? Y están dados de alta en Hacienda, mandan sus facturas correctamente, pero ya cuando analizamos la información, pues, oye, pues no tienes un gasto. Ah, pues es que, pues ya no entré al office a generar mi factura. No, pues es que tomé taxi de Uber, pero no lo facturé. Y a veces es mucho la disciplina del contribuyente, es decir, como dirían, eh, el negocio es nuestro y nosotros nos tenemos que cuidar. Y si queremos pagar menos impuestos, pues haz caso de lo que te dicen los contadores o tus asesores. Oye, pues, factura lo que tengas que poder facturar, es decir, porque tú estás pagando la gasolina, tu teléfono, la comida, ¿no? Y la idea es que todo eso que tú gastas, que es para ti o para tus seres que tú tengas queridos, es un gasto, ¿no? Y es cuando tú dices, cuando tú lo facturas, ese IVA va bajando y el pago del impuesto va a ser muy mínimo o realmente hasta salir tablas, ¿no? El problema es cuando tú tienes más gasto que ingreso, ahí ya estamos en la famosa discrepancia fiscal, pero bueno, ya sería un tema para analizar en cada caso en particular, a veces por qué se dan esos casos, pero sí, prácticamente
Mm. Mi reflexión es de que nosotros somos los propios responsables a veces hasta de cuánto nos puede dar el pago de IVA, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí, pues, o sea, se junta como el desconocimiento y también la flojera, ¿no? De repente, Es correcto, como ¿sí? dices, y entonces yo creo que sí es una combinación bastante, pues, peligrosa para el bolsillo, ¿no? Porque igual yo creo que hay casos del otro extremo en el cual también por el desconocimiento se cree que todo lo que se compra es deducible, ¿no? Entonces yo recuerdo, Ujú, tenía un amigo que él hasta quería deducir la despensa, ¿no? Y era así que no, espera, o sea, eso no es deducible. claro. No, la ley obviamente te topa ciertos gastos. eh, Hasta tienes por ejemplo, zona fronteriza, un 85% de deducibilidad para poder deducir comidas, etc. Entonces, sí hay ciertos límites o topes para ciertas deducciones. La deducción va a ver mucho, va a partir mucho de la actividad a lo que tú te dediques al giro, ¿no? Por ejemplo, pues hay personas que, por ejemplo, son actores y a veces tienen que comprar mucha ropa, mucha vestimenta. Su giro es ese, es a su régimen fiscal dentro de las actividades económicas, es decir, artista, etc. Entonces, ya cuando interpreta la ley, pues él sí pudiera comprar ese tipo de vestuario porque está en mucho constante, pues de eso vive, vamos a llamarlo así, ¿no? Y por eso depende mucho el análisis de cada régimen fiscal. Y hoy es lo que se busca con esta nueva facturación 4.0, es decir, que se ha venido prorrogando por parte de la autoridad y también con nosotros como contribuyentes, como con dos finalidades. Uno, que nosotros como clientes o contribuyentes hagamos ese análisis. Ah, pues si yo me dedico a ser artista, mis deducciones deben de ser de mi giro, de mi actividad. No puedo, pues si soy artista, oye, pues por ponerte un ejemplo, pues da una factura de compra de, pues no sé, de algún yate. Pudiera ser que sí, pero la autoridad lo puede ver como, oh, qué caray, ¿qué está pasando por ahí? ¿No? Algo, o que compre arte, no sé. Debe que ver de cada caso en particular. Y hoy en día que hagamos esta factura, también lo que va a buscar la autoridad es con quién me estoy relacionando del otro lado. Es decir, puede ser que esta persona, actor, pues haga negocios, no sé si pongamos algo que no sea muy inusual para ellos. Déjame pensar. Mm, pues, por ejemplo, por montar negocios eh, con casas de bolsa, ese tipo de cosas, ahí habría que ver si la justificación es correcta al momento de emitir esa factura 4.0. Porque hoy en día lo que buscan es decir que vaya congruente tu actividad, el ingreso que percibas, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas empresas con la idea de pagar menos impuestos te venden cualquier tipo de cosas y lo deduces. La verdad es que ahora las deducciones deben ser de acuerdo mucho a tu actividad empresarial o el giro que tengas empresarial. Sí, en esta parte que mencionabas de los impuestos, ¿no? Justamente muchas veces me llegan a preguntar, ¿no? O sea, como Ujú, saben que pues, tengo como cierta relación, ¿no? Con la parte contable y le sé más o menos en algunas cosas, me claro. preguntan, oye, y ¿pero qué puedo deducir, no? Y ya pues les explico, o sea, así como en términos generales, pues lo que ocupes para tu actividad, económica, ¿no? Para, si, no sé, en este caso, por ejemplo, uno que es ingeniero, ¿no? Si se dedica a hacer circuitos, pues toda la parte de la circuitería, los instrumentos, ¿no? Que el multímetro, los osciloscopios, todo ese tipo de compras se pueden deducir, ¿no? Los equipos de cómputo, así como es como lo genérico, ¿no? O sea, la parte genérica de mobiliario de oficina, ¿no? Equipo de cómputo, incluso bueno, tengo entendido el pago de luz, ¿no? El teléfono, mientras está tu nombre, ¿no? O al nombre de la empresa en cuestión, se puede deducir. Y, y ya así como que es que, ya, ¿no? Porque te digo que hay mucha gente que cree que pues, hasta la leche puede deducir, pero Claro. Sí, sí, sí. eso no es lo adecuado. Que igual, por ejemplo, digo,
tengo entendido, y tú me dirás si es cierto, o sea, al final cuando es un contribuyente como chiquito, pues no lo pela mucho la autoridad, ¿no? O sea, como que sí se puede como dejar pasar ciertas cositas, pero ya cuando es uno, pues, tiene una facturación considerable, ahí es cuando ya le ponen más, pues le echan el ojo, ¿no? Más. Bueno, la realidad es que a veces lo que son despensas, ese tipo de cosas, pues a veces se los cree el contribuyente. Oye, pues a lo mejor lo que es un poquito de limpieza, júntalo en una sola factura, ¿no? Porque sabemos que eso sí lo vas a poder deducir porque tienes que limpiar tus oficinas, tienes que poner tu lugar. El problema es cuando ya se empieza en el ticket y ves, oye, pues mira, aquí veo que tal refresco y luego que otras bebidas, pues ahí sí ya no, ese es un ticket ya no deducible. Eh, Probablemente por ahí a veces se nos llega a pasar alguno, pero cuando es muy recurrente, pues esos comprobantes, por términos de ley, pues quedan fuera como tal, ¿no? Por ponerte como que los más típicos que se ven en las facturas, ya cuando estén facturadas, pues que hacemos, no, pues esto es parte no, ¿no? Oye, pues que aquí compró, pues que cacahuates, que algunos refrescos, y pues bueno, pues sí, puede ser para una junta empresarial o cosas de ese tipo, ¿no? Ya cuando, pues hay de todo, ¿eh? La verdad es que hay de todo. Y, y ahora sí que no es que no estemos fiscalizados por la autoridad, sino simplemente ellos también lo ven como, y eso hay unas noticias, los que son grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, mini, ellos, yo en mi óptica, lo ven así en su sistema como tal. Y pues obviamente cuando empieza este año el año pasado fueron con grandes contribuyentes. Las grandes noticias desde que fueron muchas noticias de decir, oye, pues que tal empresa pagó sus impuestos de años pasados. Oye, que Electra también, ¿no? Entonces, el año pasado fue recaudación a grandes contribuyentes. Por lo que he platicado con colegas, algunos amigos, este año lo que se busca es no aumentar los impuestos, pero sí empezar a ver cómo andan toda esa parte de pequeños negocios, pequeños empresarios. Entonces, pues no dudemos que esa parte también la puedan empezar a requerir en algún momento, pero pues es un mundo, ¿eh? Es un mundo y dependerá qué tanto vamos bien con nuestros impuestos. Sí, oye, ahorita que hablamos de esta parte de la autoridad y ya ves que luego, este, se comunican con uno a través pues, del correo, ¿no? Que te envían ahí a tu buzón tributario y todo eso, pero eh, estas, sí, esta semana, ¿no? O la pasada Ujú, se esta dio, ¿no? semana. Del fraude, de que te envían un correo y que te dicen, no, que debes, que tu solicitud fue rechazada, ¿no? Que por, devolución de impuestos del 2003, algo así, ¿no? Y yo me Claro, acuerdo que claro, lo vi y dije, el 2003 yo ni tenía, todavía RFC, creo. claro. Y- No, fíjate que ahí con esa mala práctica que fue, bueno, que fue noticia ayer o antier, y que a mí también me llegó por buzón y a varias empresas, habla de dos cosas. No sabemos qué también estén los sistemas de la autoridad hoy en día, es decir, esos servidores, qué tanto estén dando abasto, porque hasta donde yo tenga entendido, pues en automático, vía sistema, a veces te mandaban la alerta de decir, oye, pues tú RFC tal, no te mando este aviso porque todavía no veo que hayas presentado tu declaración. Yo daría en el entendido que mejor estaban en ese mantenimiento de los servidores, y quién sabe qué hicieron y empezaron a generar pues estos por error, no sé, y tal, ¿no? Porque ese sí vino como que del gobierno. Sí, lo que tú comentabas por otro lado, sí ha habido casos o de amigos o empresarios que les ha llegado oye, mira, aquí está, no procedió tu devolución, dale clic aquí para validar cierta información o para generar tu depósito. Y hay correos apócrifos, entonces también el mismo SAT tiene un portal web en donde tú pegas la dirección del correo que te llega. Antes de abrirlo, la sugerencia, no abras nada que no tengas seguro que es confiable. Y en ese portal te dice si ese correo es apócrifo o no. Y pues no abrirlo, porque normalmente son virus o simplemente pues ya con intención de hasta hackearte, que hoy en día está muy en moda esto de los robos. Y aparte, pues también estaríamos incumpliendo con ciertas leyes de aviso de privacidad. Digo, es todo el mundo, ¿no? Pero
Sí, sí, sí. Sí, incluso me preguntaban, ¿no? Así de, ¿sí crees que haya sido como hackeo ahí al sistema? Le digo, pues yo creo que sí, le digo, pues sí, se hackearon el del ejército, ¿no? Sí, Que no es se que hackeen el otro, entonces. nos pone mucho en duda, ¿no? El comunicado de la autoridad, pues es que da a entender que no, que siempre, casi, casi, Sí, nosotros siempre tenemos protegido los datos personales del contribuyente, pero pues tan solo esta práctica te da muchas interpretaciones, ¿no? sí, y bueno, y siguiendo con esta misma temática, ¿no? De pues, estas dudas de, por ejemplo, cómo facturar, ¿no? O sea, ahí tú, digo, si mal no recuerdo, tú estás en la misma línea de que el contribuyente aprenda a hacer sus facturas, ¿no? Y que no se lo delegue al contador, sino que ellos lo hagan, ¿no? Ahí tú qué recomendación darías o por qué dirías, tú como contribuyente tienes que aprender a facturar porque te conviene por esto y esto? Mira, fíjate que ahí la reflexión siempre es con los clientes o ya dueños de negocio y decirle, eh, el cliente te contacta primero a ti. Tú haces la relación con el cliente y tú dices cuánto le vas a cobrar o no. Segundo paso es que el cliente o la persona te dice, no, pues mándame tu factura para generarte el pago. Cuando ya de lo que estábamos platicando ahorita, cuando ya sabes a qué RFC, a qué régimen pertenece el régimen fiscal estás, sabes cuál es tu actividad económica, entramos nosotros como asesores y es como, yo digo, oye, pues te voy a dar una capacitación, mira, estos, ¿qué vendes? No, pues esto. Oye, pues en el apartado del SAT hay ciertas claves de productos de muchos giros y estas tres son las más adecuadas para que tú al momento de facturar, tu factura llegue de acuerdo a tu actividad económica, el RFC que te dé la otra parte, tu cliente, y tu factura salga correctamente. Lo que pasa después es de que dicen, oye, es que tengo un proyecto y rápidamente necesito una factura, bla, bla, bla. La idea es de que tú como dueño de negocios y como volvemos tanto en el programa que es Contasoft, que tú manejas, el mismo cliente puede generar su factura sin tener que ya tocar base con el contador, siempre que él ya haya entendido la mecánica de cómo facturar, dónde picar y dónde no. Por eso es muy importante que el contribuyente adquiera este tipo de programas como puede ser Contasoft, en donde lo que se busca es facilitarle al contribuyente el timbrado de esa factura que te está pidiendo tu cliente ya, como dicen en el momento. Generaríamos antes con el contribuyente, vuelvo a comentar, la explicación de por qué tienes que facturar, con qué clave tienes que facturar. Y a la larga, en este tipo de programas como el tuyo que tú tienes con tus clientes, pues es facilitarles la vida tanto al cliente y a nosotros como contadores. Porque si queremos generar la factura directamente del SAT, o que pues ya metimos algo mal, o que la configuración, o que por las prisas, y qué mejor que un programa o adquirirlo como es el tuyo por folios, por, porque hay gente que dice, pues yo nomás facturo 2 veces al año, pues de todos modos adquiere Contasoft o el programa que tú consideres, porque te va a facilitar ese timbrado y lo vas a poder facturar cuando tengas internet o donde te encuentres y evitar que el contador, oiga, contador, aquí está la factura, me están solicitando, ta, ta, ta. Habrá casos, creo, y habrá clientes muy especiales en donde, oye, me están mandando estos requisitos, entonces lo analizamos y si tiene que llevar otro tipo de elementos la factura, pues ya mejor ya entramos nosotros y la generamos tal cual, pero ya dentro de un sistema que te va a tener hasta tu propio control de ingresos, ¿no? De decir, oye, a ver, voy a entrar a mi sistema, ¿cuánto mandé la factura del año pasado a mi cliente A o no? Entonces eso te da mucha tranquilidad, creo yo, al contribuyente. Por eso, el negocio es tuyo, tú lo controlas, y la reflexión es, si tú no quieres tener el mismo control de tus ingresos, pues imagínate cómo va a estar el control de lo demás, ¿no? Sí, sí, que al final, pues, los ingresos es como la sangre, ¿no? Del negocio, finalmente. Y sí, o sea, yo lo que les digo muchas veces, ¿no? A los prospectos, a los clientes, o sea, teniendo tu sistema, pues vas a poder dar un mejor servicio, ¿no? A tu cliente, porque como comentas, ¿no? O sea, a lo mejor hay.
hay clientes que no te piden la factura así como al momento, pero pues sí habrá muchos que son así como más, que por requerimientos de la empresa o tal vez que son muy piquis, ¿no? Así como que, no, ya dame mi factura ahorita, ¿no? ¿Y qué pasó con mi factura? Ya me tardó, ¿no? Pero pues ya teniendo un sistema, como en Contasoft, este, pues ya te puedes hacerla en menos de 2 minutos, ¿no? O sea, y ya de volada se la envía automáticamente al cliente y ya te quitas de esos problemas, ¿no? Y justamente como mencionas, o sea, yo creo que pues es acercarse al contador, el contador que pues, te dé como la capacitación básica, ¿no? Así de, mira, pues por tu actividad económica, pues tú tienes que, utiliza estos, impuestos, ¿no? Y listo, ya. Y pues yo creo que ya con la primera, ya le agarran la onda y pues, ya lo demás, pues es bastante sencillo, ¿no? Ya no hay como tanta dificultad en ello, al menos es lo que yo he experimentado y lo que yo he visto igual con mis clientes, ¿no? Claro. Y ya que estamos hablando pues, de esto de los sistemas, ¿tú cómo has visto, o sea, cómo experimentaste el cambio de llevar contabilidades pues, a mano a ya empezar con los sistemas? ¿Cómo fue esa parte? O sea, ¿cómo crees que ha contribuido, digamos, pues la ingeniería, ¿no? A esta actividad. No, pues yo creo que ha automatizado muchas cosas, ¿no? La realidad es de que, vuelvo a repetir, a veces, si nosotros conocer lo que ustedes hacen de la parte de atrás, pues de generar instrucciones, de generar lo que tú consideres para que el resultado se dé en un botón o en varios, creo que ha sido mucha aportación de lo que no se ve o lo que ustedes estudiaron del otro lado. Es como tú dices, ¿no? Ahora hasta un circuito, desde, no sé, hacer hasta un teléfono, ¿no? Por poner un ejemplo, implica preparación, implica ver cómo va, vamos a llamarlo, lo veo así como de circuitos, si está este aquí, cómo va a conectar con el otro, bla, bla. Y todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Tanto cómo se transmite en el lenguaje. Yo recuerdo que cuando estaba en la técnica, que todavía era la prepa, pues llevamos el sistema binario, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Y me costó mucho trabajo a mí entenderlo, ¿no? De cierta forma. Pero fue una gran experiencia y hoy en día te puedo decir que sí hay mucho talento de parte de los ingenieros y todas las partes que estén involucradas en hoy mucho de lo que tenemos actualmente que fue tecnología. Y creo que eso fue lo que pasó ya cuando las contabilidades dejaron de ser de mano a todo digital. El gran mérito, creo yo, fue esta comunicación que hubo entre ingenieros, contadores y en su momento pues, sectores de gobierno, porque pues, es un sistema que va creciendo, ¿no? Que fue creciendo desde que, oye, pues mira, recuerdo una práctica de auditoría que la hicimos en un CD, ¿no? Cuando empezaban los CDs, tenían los casos, pero ya teníamos que amarrar ahí digitalmente el esquema de mayor, a veces generábamos una verificación por fuera de nuestras calculadoras y ayudó mucho, realmente te ayudó, facilitó muchas cosas en cuanto a las sumas, ¿no? Restas, que prácticamente más, menos, que prácticamente es la contabilidad, ¿no? Pero ya traducido en un lenguaje de una computadora, a lo mejor como estamos comunicando, creo que se debe mucho a la parte de los ingenieros, el talento y el estudio, programadores, o todos los que se conjunten para dar este resultado de optimizar cosas. Y creo que hoy es fundamental, pues ya ha sido y se ha quedado desde ese comienzo. Y poco a poco realmente ha sido bueno, ha sido malo. Nosotros en su momento me llegó a tener ciertos auxiliares y los tuve que regresar otra vez un poquito a papel para luego ya traspasarlo al programa, ¿no? Porque a muchos, y había contadores tradicionales, no, es que a mí me gusta que me traigas la póliza de cheque porque yo la firmaba. O a mí me tráeme el cheque porque tiene que venir mi firma. Y eso ya cambió mucho, ¿no? Ya las transacciones son digitales, nada más es poner el NIP. Y hay muchos que todos quisieran el papel, algunos no, pero vemos mucho el gobierno, siguen muchas cosas en papel, pero ya muchas cosas son digitales. Y hoy los contribuyentes, nosotros, a mí como contadores, pues entramos en esta tecnología, digo, esta famosa de la facturación 4.1, 4.0, que si los nodos, que si tal.
realmente muchas cosas no entiendo yo también, como que uno pues, ve, bueno, pues aquí dice tal, pero no es mi expertise. Por eso lo importante de adquirir programas como estos, como el tuyo, porque pues nos facilitan la realidad, nos facilitan, y ya son requisitos básicos que nos está pidiendo el SAT, ¿no? Y son sus propios lineamientos. Entonces, a veces la gente o el cliente dice, no, pero ¿por qué voy a invertir en un programa, no? Pues le digo, pues para facilitarte tu negocio, ¿no? Pero ¿qué tal? O sea, sí pagas, por poner un ejemplo, pero sí pagamos para ir al cine, ¿no? Llevar a la familia. ¿Por qué tu propio negocio no haces esa reflexión de invertirle herramientas que te faciliten la toma de decisiones? Prácticamente yo lo veo así y los programas hoy en día a nosotros como contadores o colegas nos hacen tomar, interpretar más rápido la información, ya no antes como que 2, 3 horas para sacar una sola suma, ¿no? Entonces sí ha generado mucho apoyo de parte de su talento y darnos la oportunidad de conocer lo que venga. Sí, y cuando empezaban sí, estos programas, o sea, digo, igual a lo mejor fue tu caso, ¿no? No lo sé, pero llegaste a ver con mucha renuencia. Digo, ahorita mencionas que todavía hay quienes llevan cosas en papel, ¿no? Pero ¿cómo, cómo Sí, fue esta parte? fíjate que cuando nace el código de barras, el famoso código de barras, es decir, antes las facturas íbamos con el señor de la imprenta, en donde ese señor tenía cierto foro y decía, bueno, está autorizado, ¿no? A poder imprimir tu legajo de facturas de ingresos o de gastos también. Sí hubo mucha renuencia por parte de los contribuyentes a decir, oye, pues, ¿qué es esto código de barras, no? ¿Qué información obtienes ahí cuando escaneábamos, empezaba el escaneo del código de barras? Simplemente le decíamos al contribuyente, es una verificación de que realmente tú, la comunicación con el SAT va a ser ya todo digital, ya no va a ser en papel. Eh, Se fue cerrando mucho los canales también por la venta de las facturas, porque eso es una realidad. Muchas gentes en años pasados, al vender facturas, por bajar ese pago de impuestos y porque no pagar el impuesto adecuado a la autoridad, se beneficiaron en muchas empresas o se hicieron grandes negocios. Y cuando el cliente venía acostumbrándose como a que esa cultura, ¿no? De no pago de impuestos, que por eso yo hoy hablas de pago de impuestos y mucha gente, no, no me hables de ese tema ahorita, ¿no? Fue mucho por esos años que se generó esa mala información de empresas, de amigos. No, pues vete a la parte porque con eso vas a pagar menos impuestos. Y hoy en día, que ya las cosas son más controladas a nivel de sistemas, pues ya el contribuyente dice, no, pues sí, creo que eso que vivimos en años pasados, hoy en día se están tomando controles más efectivos de decir, hay que pagar empresas, ¿no? Por eso ponía el ejemplo que el año pasado la autoridad fue por los grandes contribuyentes. Si lo vemos, lo dimensionamos como un mundo, imagínate cuántos no somos y cuántos también estos grandes corporativos que tienen grandes abogados o grandes despachos, también cayeron en esa parte, ¿no? De lo antiguo, que era puro papel, y hoy en electrónico, lo que busca el gobierno es que paga lo justo, ¿no? Paga lo justo de acuerdo a tu servicio que es. Sí hubo mucha renuencia del contribuyente y algunos decían, pues no, y fue lo que hizo la autoridad desde el código de barras, luego ya empezó a que las facturas empezaran a ser más digitales y cuando ya sacaron los lineamientos de sí o sí con ley, es decir, pues si no generas así tu factura, pues ya estás fuera, ¿no? Ya estás fuera, ya no hay papel. Y hasta que lo entendimos, por eso la autoridad, por ejemplo, en esta versión 4.0 nos ha dejado decir, oye, digo, también del otro lado, por eso nos llegaron esos correos masivos, habrá que ver cómo está esa capacidad del SAT interna para cubrir tantos sus almacenes, ¿no? Entonces, cuando lo haces esa reflexión, dices, no, pues sí, o sea, la realidad es que hoy lo que busca el SAT es tener más control y lo único que nosotros podemos hacer como contribuyentes es declarar a tiempo, estar en ley y generar lo que nos corresponde, ¿no? Pero sí, sí hubo mucha gente, muchos empresarios que dijeron, no, yo código de barras, no, yo ya tengo a mi persona que me lleva los papeles y va y los entrega, ya tengo mis contactos que me dicen que no voy a pagar impuestos, ¿no? Y pues no, la verdad es que no. Hoy en día ya no está esa parte, porque pongamos a pensar, este,
Pues, por ejemplo, los RFCs de mis abuelitos, o por poner el ejemplo de mi papá, ahí están en la base de datos del SAT, ¿no? No sé si están bien protegidos o no, pero yo sé que ahí están. Y lo que buscó el gobierno durante los, yo diría, 4 o 5 años, es todo amarrar hoy en día con la famosa CURP, ¿no? Entonces por ahí no están amarrando, ya de tiempo atrás, ya de mucho tiempo atrás, desde que venía en papel ya teníamos el RFC. Entonces, sí ha sido una cultura tanto de la autoridad a largo plazo de irse cerrando esos candados y hoy en día prácticamente ya es ese control, ¿eh? Sí, ahorita ya, bueno, por lo que he visto, ya todo se está yendo hacia que el control sea con la e-firma, ¿no? Ujú. Ya es como que como con el que ya firmas todo y digo, me parece una solución pues buena, ¿no? Porque ya no tienes que estar sacando como trámites por todos lados y ya con un solo instrumento, pues, te las arreglas, ¿no? Pero sí, o sea, te preguntaba todo esto porque pues creo que siempre que hay una nueva tecnología o un cambio como así de radical, ¿no? En ciertos sectores, pues se presenta estas renuencias, como, no sé, cuando empezaron los automóviles, ¿no? Que pues la gente se movía antes pues, en las carretas jaladas por caballos, ¿no? Y decían, no, no va a pasar de moda, ¿no? No van a sustituir y pues toma, ¿no? Y cosas de ese estilo. Pero Claro, pues, claro. ahora sí que, como dicen, ¿no? Adaptarse o morir, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Mm. Coincido. Oye, y hablando de esta parte tecnológica y como Ujú. de esta renuencia y demás, ¿no? No sé si te ha tocado escuchar que hay gente que dice, no, yo para qué quiero un contador, pues ya con mi sistema y ya yo lo hago todo, ¿no? O por ejemplo en el del SAT, ¿no? Que ya por ejemplo, si eres ref, pues te saca ya tu declaración, ¿no? Igual me parece que también en Reciclo, ¿no? Ya te da como una Ujú. ahí plantilla, y sobre esta parte dicen, no, pues es que los contadores ya son innecesarios, ¿no? Porque ya la tecnología ya los suplió. ¿Ahí tú qué comentarías al respecto? La verdad es que también creo que yo, el contribuyente, pues a veces es mañosón, ¿no? ¿Con qué finalidad? Obviamente con el pagar menos tanto a un asesor, a un experto. Pero creo que va conjunto por 3 líneas. Una, el gobierno también en su momento sacó mucha publicidad que el contribuyente podía generar esta declaración. La realidad es desde que nosotros como colegas pues hemos dicho, pues hay mucha interpretación en ley, ¿no? No es solamente tal vez poner el número ahí como está y ya mandar la declaración. Ha habido de todo tipo de contribuyentes. A mí en lo particular sí nos afectó a nosotros y pero sin embargo, a veces como que el tiempo te da el paso y el mismo contribuyente dice, ¿sabes qué? Me detectaron esto, solucionamelo, ¿no? Y ya cuando haces la reflexión, pues es que mandaste malos datos, ¿no? O simplemente hay contribuyentes, que nos ha tocado ver que todas sus declaraciones las mandaban en cero y ya cuando pedíamos información, pues sí tenía ingresos, ¿no? Entonces ahí te estás metiendo en varios supuestos que la autoridad no los ve ya muy correctos, ¿no? Y hoy derivado que pues ya hasta la misma autoridad puede pedir la información bancaria de nuestros estados de cuenta en cualquier momento. Entonces habrá contribuyentes que a lo mejor sí lo hacen como pudiera hacer, pero más no el criterio en base a ley, que es lo que se busca que esa declaración vaya lo más sustentada posible mes a mes, porque habrá cuestiones que no juegan. Hoy en día ya están mucho más automatizados, lo que va a buscar tanto en el régimen simplificado de confianza es de que, mira, ya no va a haber, como tú comentas, tanta manipulación. Pues yo vi que pusiste aquí facturas tanto, pues me das a entender que ya lo cobraste, ¿no? Y de gastos, pues tienes tanto, clasifícamelos, cuáles son los que realmente cobraste o pagaste en el mes. En su momento el aplicativo también del SAT fue cambiando, antes ya todo aparecía, todas nuestras facturas aparecían en automático y nosotros seleccionábamos cuáles eran las deducibles o no.
Y hoy en día lo que busca la autoridad es volver a regresar a eso, pero ahora lo que va a buscar es la justificación de la transacción, que es prácticamente la contabilidad o lo que vemos en papel. Si yo le pagué a Armando porque me dio un servicio, tengo que tener la transferencia, su factura y muy probablemente su contrato. Entonces, eso es lo que hoy va a buscar la autoridad, como le llaman la materialidad del negocio. Es decir, tú me dices que le pagaste 50,000 pesos a Armando, a ver, dime qué servicio me dio. Ah, pues mira, generé este contrato por 3 meses y me va a dar este soporte. Entonces, ya le tengo que mostrar el contrato, o sea, por ahí es donde lo veo yo, que lo va a buscar la autoridad, que todas esas transacciones que estamos generando con o que tú, o que ya vamos a ver en el portal, estén sustentadas como tal. Sí, y digo, finalmente, o sea, el contador, o sea, es necesario por esta parte que mencionas, ¿no? Como pues, la asesoría, ¿no? Principalmente. O sea, a lo mejor más allá de generar pues, los estados financieros, ¿no? O la factura, pues todo el conocimiento que ya traen, toda esa experiencia, pues ahora sí que implementarle pues, en apoyo al contribuyente, ¿no? Claro, Porque pues sí, o sea, es como que se dice muy fácil, incluso hay tutoriales en YouTube, ¿no? Donde te enseñan a usar ahí el mis cuentas, ¿no? Y para hacer tu declaración y todo. Para alguien que a lo mejor emite recibos de honorarios y son cobros como pues no tan grandes, a lo mejor ahí sí, y no tiene mucho gasto, ¿no? No le representa gran problema, ¿no? Pero pues alguien que ya tiene como que su contabilidad un poco más compleja, pues ahí sí ya necesita forzosamente una asesoría de un profesional pues para que haga su contabilidad lo más adecuada posible, ¿no? Incluso, bueno, este tipo de fenómenos que te digo que dicen, no, es que ya los contadores ya valieron, ¿no? Pues también pasa, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? Ves que ahora con esto del chat GTP, ¿no? Y toda esta parte, pues si no, ya los programadores ya fueron, ¿no? Ya no se van a necesitar, pero claro. la realidad es que no, o sea, es también mucho amarillismo y siempre como que esta parte humana, ¿no? Pues sí, la parte humana se necesita, porque incluso, por ejemplo, en cosas como Facebook, ¿no? O Ujú, YouTube, ¿no? Así como en aplicaciones que a lo mejor tienes un problema y necesitas soporte, pero el soporte es un bot, ¿no? Y no hay, claro. como que te frustras de que no hay alguien con quien puedas hablar bien, ¿no? Así que, más allá de que te dé respuestas, pues ya prefabricadas o que tengan cierto algoritmo ahí, ¿no? Ya programado. Entonces yo creo que esa parte pues la parte humana, como te decía, pues, siempre va a ser requerida, ¿no? O al menos por lo pronto en el futuro cercano seguirá siendo requerida, ¿no? Sí, claro. Sí, es que digo, comentas muy bien eso de los famosos chatbots. Pues hasta el mismo SAT sacó un chatbot el año pasado, antepasado, para el apoyo en declaración anual. Pero yo ya como que más o menos había escuchado un poquito, ya me habían explicado también, como tú dices, la parte con un ingeniero también. Dije, "Ah, es por un lenguaje nada más introductorio, ¿no? Pero ahí cuestionaba al chatbot, lo trataba de retar, ¿no? Y te dices, o sea, está programado muy limitado, sin esa interpretación, sin aquella duda ya más específica que tú tienes como contribuyente. Y a final de cuentas, como tú bien lo dices, o sea, a final de cuentas necesitas al asesor. O me ha pasado cuando estuve en el sector financiero, pues había muchos requerimientos de, oye, pues no ha salido la factura, oye, pues es que mira, el cliente no pasó por primer filtro, ¿no? De que no cayó su pago, ¿no? Porque ya cuando son empresas más corporativas, pues, primero verificas que hayas hecho bien el pago, hay gentes también que pues a veces te mandan la transferencia y ni ha llegado el pago. Entonces, ya esa es la parte que ven los ingenieros, la parte que a lo mejor están allá rastreando que cumpla con todo el requerimiento que está por detrás, ¿no? Que no vemos en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, ya hasta generar una transacción en el celular implica no sé cuántos mecanismos atrás de verificación, identidad, y ya revisé tu INE. Lo mismo pasa un poquito en los programas contables. Oye, pues ya, o sea, tú generas la factura, pues ¿sabes qué?
ubica que esté tanto el CFDI, cómo lo vas a pagar, Esos pequeños detalles son, yo creo, los contribuyentes tenemos que tener muy en cuenta esa parte. Y pues sí, la realidad es que ustedes como ingenieros, eh, yo creo que hasta les va a sobrar chamba y todo lo que falta. Y la realidad es que son muchas de las carreras más demandadas, ¿no? Tecnología, robótica, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Sí es, digo, en mi caso, ¿no? Como que mucho tiempo estuve como muy renuente a cierto tipo de programación, o sea, porque digamos dentro de los programas pues, Claro, hay ciertos niveles, ¿no? O sea, yo me especializo más en sistemas embebidos, todo eso, pero hacer sistemas, ¿no? Como lo que comúnmente se conocen, así, tener tu portal en internet, todo ese tipo de cosas. O sea, como que yo siempre me había, sí, estaba un poco renuente, ¿no? Porque no me gusta tanto, pero pues coincidiendo con muchos colegas, ¿no? Decíamos, pues, al final la programación, pues, es lo de hoy, ¿no? Y hay gente que incluso que no es necesariamente ingeniero, que pues también le ha entrado, ¿no? Y que tiene ciertos conocimientos básicos y lo usa pues, en su actividad, ¿no? Entonces, sí, claro, pues, totalmente. es como que a lo mejor en un futuro va a ser conocimiento ya básico, ¿no? Probablemente, quién sabe. Pero sí, sí, como mencionas, ahorita en el caso de ingeniería, pues hay mucho trabajo para rato. Y bueno, digamos, cambiando un poquito de tema hacia la parte como más académica, ¿no? Digo, Sí, perdón. no sé si tienes más o menos como conocimientos, ¿no? De los planes de estudio de, como de las carreras en general, o sí, pero bueno, por ejemplo, en el caso de ingeniería, se supone que pues llevamos, bueno, la idea más bien es que salgamos como ingenieros íntegros, ¿no? Integrales, no sé exactamente bien cómo se dice, pero el chiste es que debemos tener como conocimientos que nos complementen, ¿no? O sea, más allá de los técnicos, de saber física, química, matemáticas y todo eso, tener estos conocimientos pues de humanidades, conocimientos administrativos, ¿no? De economía y demás. Y por ejemplo, yo recuerdo que en mis clases sí llegué pues, a tocar el tema, ¿no? De estados financieros y cosas como que ya sabía previamente en la vocacional, pero este dentro de la carrera, pues también me los dieron, pero me acuerdo que era mucho de, no, pues se expongan, ¿no? Y no había como que pues sí, una profundización real, y a lo mejor práctica, ¿no? Para la vida. En ese sentido, ¿tú cómo consideras que debería darse este tipo de clases o qué conocimientos debería uno tener, ¿no? O sea, salir de la carrera y decir, ah, sí, ya, mínimo ya no me chamaquean, ¿no? Fíjate que yo ahí comparto que dentro de la educación básica, obviamente, tendremos que tener ya algo de negocios, ¿no? Al terminar la carrera, cualquier tipo de carrera en la que estemos, porque realmente todos, o sea, creo que todos generamos o tenemos relación con la parte de la contabilidad al momento de que pagamos o hacemos una transacción con algo. Olvidémonos si estamos dados de alta en Hacienda o no. Y de ahí es de que pues, el famoso boom de las famosas finanzas personales y que hoy en día prácticamente es eso, el tener tu propio control de tus ingresos y gastos como persona que eres, como persona física. Y es muy bueno que si tú estás estudiando una ingeniería o que tienes que ser muy integral en ese sentido, sí te des la oportunidad de decir, bueno, ahora quiero tomar un curso de finanzas personales para poder yo tener mi propio control de mis ingresos y gastos. Y como tú dices, que no me chamaqueen en ese sentido, o por lo menos sepa lo básico que yo tendría que saber como contribuyente o persona, ¿no? Sí, sí, de hecho, hace rato hacía la reflexión, ¿no? Que, como te comentaba, o sea, en las clases me acuerdo que vimos, pues, que balance general y estado de resultados, ese tipo de cosas, y muchos, pues, lo asocian con negocios, ¿no? Y probablemente pues, habrá personas que digan, ah, pues, yo no tengo como en mi mente a futuro tener un negocio, ¿no? No me interesa y no necesito como ese conocimiento, pero pues la realidad es que eso
sí, esos, digamos, esquemas, formatos, ¿no? Contables, se pueden aplicar a las finanzas personales, ¿no? O sea, se pueden adaptar. Pues prácticamente van de la mano, o sea, la realidad es que muchas herramientas contables dentro de sistemas como puede ser el que tú comentas, como el tuyo, o cualquier control que tú lleves de tus finanzas, en un Excel que tú lo lleves, pues es el control de tus entradas y tus salidas de gastos diarios, ¿no? Eh, la pregunta es aquí, ¿realmente tú quieres que ese dinero de finanzas personales lo vas a guardar en cierta parte y lo vas a generar será más grande con algún rendimiento, alguna inversión? Lo mismo pasa con los negocios. Puede que tengas utilidades, ¿no? O ganes muy bien, pero si no los reinviertes o no los pones a trabajar en otros negocios que te generen a futuro más ingreso, pues entonces estaríamos hablando de que tus finanzas personales van al día sin buscar que sean más óptimos, ¿no? Lo mismo pasa en los negocios, simplemente con ya una estructura, tal vez con que la ley tienes que cumplir llevando la contabilidad, pagando los impuestos, pagando sueldos, etc., etc. Pero si lo vemos a nivel personal, nosotros mismos somos nuestros propios empresarios a poder llevar nosotros el control de nuestros ingresos y gastos, porque hacemos la reflexión, hoy me pude haber venido en Uber, ¿no? ¿No? Aquí, donde estoy aquí en mi oficina, pero si yo me quisiera haber ahorrado ese dinero, me pude haber ido caminando, ¿no? Si dentro de mi disciplina es que si me voy caminando y eso que me cobrara el taxi, lo voy a empezar a ahorrar, habla de que tú estás llamando tu conocimiento, por eso vuelvo a repetir, todo depende de uno, y ese ingreso que tú dices, pues lo voy a destinar para que irme de viaje, no sé, aquí a 3 meses, ¿no? Pero mi disciplina va a ser siempre irme caminando. Uno toma las decisiones y lo mismo pasa con tu negocio, ¿no? Es decir, pues voy a ahorrar o no voy a ahorrar. Uno es libre de tomar la decisión de gastarlo o no gastarlo. Y de ahí la importancia de la reflexión de decir, pues en dónde me encuentro hoy, cuáles son mis metas personales. Creo que ya ahí implican otra serie de, pues los sueños de la persona, qué quiere alcanzar, etc., etc. Y a final de cuentas, eh, como dicen, pues dicen que el dinero no tiene valor, ¿no? En ese sentido, pero te ayuda a decir, oye, pues ya me fui de viaje, simplemente es un control, todo el mundo es un control a final de cuentas numéricos, ¿no? Si lo vemos así. El gobierno te dice paga más impuestos o deja de pasar, pero eso a final de cuentas es un control de disciplina. Entonces la idea es de que nosotros seamos disciplinados con nosotros como personas y así como seas disciplinado como persona, lo vas a hacer en tus negocios, ¿no? Creo que va por ahí en el sentido de darnos la oportunidad de conocer otras cosas para nosotros mismos y para crecer. Yo recuerdo también que cuando preguntaba mucho a los ingenieros, te digo, cuando estábamos implementando este sistema, pues aprendes de la otra parte, es decir, ves otro criterio, es que no puedo hacer esto porque entra en conflicto, porque este ya va a resultado a otra parte. Y a veces cuando decíamos, pues lo que me ha pasado mucho, contar, no, es que yo necesito que salga este resultado, me acuerdo, no, 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 no. Y ahí estaban las discusiones con los ingenieros y ellos hacían sus argumentos. Y llega un momento que dices, ah, o sea, ya entiendo por qué lo puso así, porque hay muchas variables de supuestos, ¿no? Que a lo mejor para nosotros nada más son tres, pero ellos tienen que ver las 10. Te lo comento porque cuando estuve en la financiera, no, es que mira, si te mete un INE falso y no te cae el depósito, no podemos avalar que ya cayó el recurso. Y entonces dices, ah, caray, es un mundo, ¿eh? Sí, 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 cada disciplina es un mundo. Te digo que yo creo que pasa con todos, ¿no? Muchas veces creemos que pues, no sé, en este caso, ¿no? A lo mejor en los contadores, que te digo que he escuchado a muchas personas que mencionan, no, pues, qué difícil, qué dificultad tiene, ¿no? Pues es hacer puras sumas y restas y no sé qué, así, ¿no? Como lo trivializan. Y igual del otro lado, ¿no? Hacia los ingenieros, tengo colegas que, pues, se dedican a hacer, pues, sitios, ¿no? De sitios web y cosas de ese estilo y llegan y les dicen, no, no, pues quiero este cambio y tal, 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 ¿no? Y así, como que piensan que pues, uno lo hace así súper rápido, ¿no? Así como si fuera magia o algo así, ¿no? Entonces, te digo, pasa creo que de todos lados, pero pues ya también depende de los clientes y pues
no sé, qué tan, pues, la cultura que se tenga, ¿no? De la disciplina en cuestión, ¿no? Y digamos, en este caso, pues, cultura financiera, ¿no? Que pues, tristemente en nuestro país como que carece bastante de esa parte, ¿no? Estás muteado. Coincido ahí contigo de disciplina interna de uno. Todo está en nosotros, el poder que todo genere el cambio. Y como tú depende también mucho del cliente, que está abierto, que tenga la disposición, que realmente, porque hay gentes muy necios también, hay que decirlo así, que dicen, no, 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 yo quiero que me lo lleve como antes me lo llevaban. Oye, pero es que ya está electrónico. No, 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 yo no necesito. Pero vuelvo a los ciclos de los tiempos son sabios y la gente, o por lo menos yo lo veo con mamá o con papá, que cuando llegó el celular, pues antes no lo querían y ahora ya todos ya están ahí con el celular, nuestros mamás, nuestros papás, nuestros tíos. Ese es el ejemplo claro de decir, era antes el teléfono, se fue una moda, muchos fue que las cámaras con más megapíxeles, que ya es como que el negocio hoy en día, así lo veo de las De los telefonías, celulares, ajá. pero a final de cuentas fue una herramienta que hoy en día esas personas que estábamos realmente hablando de mi papá, de TC, tíos, la están utilizando. Lo mismo va a pasar con los sistemas de contabilidad o la gente cuando el empresario diga, no, pues sí, creo que sí me ayuda mejor la herramienta en pagar los folios, ¿no? Para generar mi factura más rápida que con Tasop, ¿no? Entonces, dicen que a cada quien le llega el tiempo justo, ¿no? Y yo esperaría que los que nos escuchan pues, digan, pues sí, creo que ya mejor voy a invertir en mi programa, en donde vea todo lo integral y, Sí, y lo esté haciendo aparte, ¿no? No sé. claro, sí, sí. Y digamos, en esta parte, ¿no? Como de cuestión financiera, por ejemplo, no sé si te han llegado a preguntar, yo pensaría que sería como de las preguntas más comunes, así como de, ¿cómo invertir mi dinero, no? Entonces, ahí como, no sé si tengas como algunas opciones básicas, sí, algunas recomendaciones básicas para poder, realizar inversiones. Pues la primera inversión básica es, normalmente cuando yo comento de la inversión, es de que ese dinero que destines de la inversión lo tomes que es a largo plazo, ¿no? La inversión más común pues, son los famosos CETES, que está en Nacional Financiera, y hay una página en donde nosotros ponemos el monto de lo que queremos invertir. Hay unos que se llaman bondes o bondías, que cada martes, se de cuenta como que se replica cada martes eso que tú aportes, te da más rendimientos. Es como que la parte uno básica de la inversión que todos tenemos que tener, oye, pues voy a guardar cierta cantidad mensual, ¿no? Los puedes ya domiciliar, algunos. Y el monto que tú quieras, pues te lo van a ir descontando de tu tarjeta que tú pongas. Es una parte de esa inversión. Hay otros más, por ejemplo, ya están mucho de moda en poder ser pues, accionistas de ciertos grandes corporativos, son plataformas más que tienen, algunas están muy reguladas, puede ser GBM, por así decirlo. Actinver también tiene algunas en donde nosotros con una aportación de 1,000 pesos podemos comprar acciones de ciertas empresas o corporativos y te da un rendimiento un poquito mayor que los bancos en ese sentido. Y hay otras, obviamente, que te garantizan mucho más utilidades. Ahí la recomendación es ver, pues analiza, pregunta. Hay las famosas criptomonedas, ¿no? Hay las que ha habido muchas noticias porque hay gente que ha sacado mal provecho de las criptomonedas, que pues, simplemente es un simulador que no vemos, por así yo lo veo así, que genera tráfico electrónico y en su momento puedes retirar esas utilidades en las que tú invertiste ya a tu moneda legal, ¿no? Y habrá otras que ya son como ya invertir en acciones, como empresas ya más consolidadas, en donde ya compras títulos, pero lo básico para nosotros como pequeños contribuyentes es
Ahorita ve y diversifica sobre las que son más, CETES, bones, este, y la otra, pues en tu plan personal de retiro, en tu Afore, es hoy en día todas las personas que vamos a alcanzar los 65 años, ya no va a haber pensiones, todo va a ser, nuestra pensión va a ser lo que nosotros mismos ahorremos de aquí a los 65 años, y en la Afore, pues a veces hay aportaciones voluntarias, donde, dependiendo del Afore donde estés, te da ciento de rendimiento, o hay otras opciones como los planes personales de retiro, donde pagamos una mensualidad y cuando llega la edad nos dan cierta parte, ¿no? También invitarlo, pues, si tienes la posibilidad, pues comprar pues algún centenario. Los centenarios, yo recuerdo que mis abuelitos en su momento los sacaron de varios apuros familiares. Entonces, hay mucho, pero cada uno en lo que quieras invertir, pues primero te diría, investiga, pregunta con tus amigos, con nosotros como asesores, y decir, adelante. Y recuerda que una inversión siempre tiene un riesgo, hay unas que son moderadas, de gran riesgo, y es ahí donde depende del monto, es donde tú vas a invertir y el rendimiento que te va a generar en el papel, ¿no? Como tal. Ok. Sí, sí, estoy de acuerdo, como que el clásico y el que está hasta cierto punto de moda son los ETs, ¿no? Y y bueno, ya como para irnos acercando a la parte final y como mencionamos al principio, ¿no? Ya en unos meses viene la parte de la declaración anual. Ahí, ¿quién tiene que declarar, no? ¿Quién tiene que hacer declaración anual? ¿Cuáles son como algunas de los, pues, no sé, conceptos básicos, ¿no? Que habría que conocer la gente, por qué tiene que declarar, ¿no? Pues así como dice, ya para ir cerrando, pues en marzo se presenta la declaración para todas las empresas, es decir, personas morales. El plazo límite, pues, de acuerdo al calendario oficial, pues sería el 31 de marzo, para que todas las personas, todas las empresas manden su declaración en tiempo y forma. Para este año ya la autoridad, las noticias, los formatos que se venían utilizando de llenado se incorporaron más, o sea, más, ahora sí que más chamba para nosotros, y sobre todo más lo que busca esta nueva declaración, tener más control. Repito, la autoridad quiere casi casi ya decir, oye, ya casi estoy así adentro de la computadora contigo para ver qué es lo que hay del otro lado y cómo están tus negocios. Implica mucho más trabajo, obviamente, pero pues la idea es que estemos todos en regla. Entonces, los tips para la persona moral sería, pues que si tienes nómina, que revises, ahorita estaríamos a tiempo antes de febrero de timbrar bien nuestros recibos de nómina, y si no, generar las cancelaciones adecuadas, considerando que también ya viene el cambio de la versión nueva de timbrado de nómina con algunas modificaciones. La otra, pues, que tengas bien amarrado todos tus ingresos y gastos, ya, que hayas pagado tus retenciones que platicamos también hoy aquí. La empresa tiene que pagar las retenciones que la empresa, ahora sí que paga a las personas físicas con actividad empresarial. Ese impuesto, esas las retenciones, la paga la empresa a la que estás dando servicio como tal. Otro punto, pues, sería el timbrado, obviamente, ver en qué régimen fiscal es el que estás, porque también para las personas morales se está la facilidad que estén en el régimen certificado de confianza sin rebasar cierto monto, ¿no? Cuidar lo de las inversiones, de generar lo de las depreciaciones, sería como que la parte más básica para los que tenemos que mandar o empresas que tienen que cumplir con esta obligación de la declaración anual, este, mes a mes. Y la importante, pues, que ahora todos aquellos que están como persona moral, que están en el acta constitutiva, pues obviamente hay que dar aviso ya de quiénes son los socios, quiénes son los últimos, porque por ahí el SAT se está yendo a que tenemos que generar un aviso de la relación de los socios o representantes legales de las empresas, porque ha pasado que por ley cada empresa tiene que generar su acta de asamblea cada año y muchas empresas pues no lo generaron o no están generando esa parte, y lo que busca hoy la autoridad es de que estén vigentes, ¿no? Que ese representante legal todavía esté vivo o que no ande por ahí ya fallecido y todavía sigue apareciendo en acta, ¿no? En ese sentido. Y para abril, pues prácticamente para todas las personas físicas que comentábamos al principio, este, pues lo mismo, es
que en su momento ya no podemos generar facturas del año pasado, pero sí, nosotros como asesores generamos el checklist de cómo estuvieron tus facturas, diríamos, pues esta fue generada incorrectamente, habrá que cancelarla y empezar a practicar con la persona que esté en el servicio y preparar también, las personas físicas pudieron tener trabajadores, también timbrar la nómina como tal, eh, y obviamente que todos los gastos estén de acuerdo, soportados la gran mayoría con la transacción de tarjeta de débito o crédito. Las gasolinas van a ser simplemente deducibles cuando son pagadas con tarjeta de crédito. Son pagadas en efectivo, no tenían la deducibilidad como tal. Entonces, esos son los puntos. De ahí que entren las deducciones personales, que son pagos pues, de los créditos hipotecarios, aforo, retenciones, planes personales de retiro, dentistas, y pagamos dentistas que esas facturas se hayan timbrado correctamente, porque a veces le decimos al contribuyente, oye, si vas con el dentista, bueno, nosotros mandamos una guía, así debes de pedir la factura cuando vayas con el dentista. Si tú no la pides o no me avisas o ya me dices, no, pagué y nosotros revisamos la factura y no cumple los requisitos, pues simplemente la autoridad los va a echar para atrás. Estar preparados, no siempre hay devolución para las personas físicas, porque hay casos en donde tenemos régimen de sueldos y salarios, es decir, que yo estoy trabajando en una oficina, pues me pagan de igual. Pero también estoy como independiente, tengo otro ingreso. Entonces, al momento de acumular esos dos ingresos, pues la base se le llama aumenta, y si no tengo deducciones, pues es probable que me dé hasta pagar impuestos. Y cerraría yo, Armando, pues como que diciendo, también hay que tener cuidado para todos aquellos contribuyentes que han estado en el régimen por sueldos y salarios y que dependiendo del ingreso, rebasando los 400,000 pesos, en automático a veces a estas personas les da pago de impuesto, ¿no? El anual. Y observamos que al pasar el tiempo, o al no cumplir ellos con el envío de sus declaraciones, los mandan a buró, ¿no? O van a tramitar algún crédito y dicen, oye, quería comprar un carro y me pasó con un cliente, una amiga, no me lo dieron, que porque tenía una alerta de buró, y ya cuando investigamos, pues nos mandó su declaración, por poner un ejemplo, del año pasado, del 21, 22, perdón, el 21, y ya profundizando más, pues fue porque le daba impuesto a pagar y nunca lo pagó, ¿no? Entonces de ahí la mandaron a buró, y hasta que pagó, ya el SAT dijo, ya pagó, la que mandaron un escrito a la autoridad, y en lo que te libera. Entonces, eh, ya estamos controlados, dirían así. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, para todas estas personas que, bueno, y los por escuchas de aquí de este canal, que en su mayoría son ingenieros, que quieran, pues, informarse, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, ah, pues sí, voy con el contador, pero pues, también no quiero llegar como en blanco. ¿En dónde podrían como informarse? ¿Hay plataformas donde pueden tomar algún curso? ¿Qué podrían hacer? Estás muteado. Ahora sí que para los que dicen, no, pues tengo dudas, ¿no? De cómo estoy. Sí. Uno, pues hay, ¿no? Nosotros en Fiscal García Aguilar podemos asesorarlos todo partiendo de tu RFC. Normalmente nosotros primero hacemos el checklist y decimos, mira, de acuerdo a tu RFC, la autoridad ya te ubica, es decir, ¿no? Y nos ha tocado, pues es que no tengo ni mi contraseña ni mi firma electrónica, ¿no? Y nosotros dijimos, el siguiente paso es generar tu firma electrónica, pues, para ver si no tienes por ahí pecadillos del pasado, ¿no? Y la otra, pues ya cada quien toma la decisión con qué asesor irse, puede ser con nosotros en Fiscal García Aguilar, o hay otras personas, hay informaciones también ya en redes, pero sí donde tú te sientas la confianza de decir, oye, mira, pues esto es lo que yo te voy a dar mes a mes, y la otra parte, es decir, esto es lo que tú tienes que cubrir como cliente. Nosotros ponemos el calendario, por ponerte un ejemplo, te decimos, oye, pues podemos generar una reunión cuando tú me digas vía Zoom, porque ya todo también se puede ser más digital. Y la idea es eso, que los dos o el asesor te tiene que llevar ambos de la mano y no dejarte a la deriva, ¿no? Habrá dudas, como todo, que van saliendo, hay muchas resoluciones cada vez más del SAT, que a veces hasta nosotros, por más que queremos leer, dices, pues apenas estamos como que interpretando una, ya va la segunda y luego la tercera.
Y la idea es de que caminemos en conjunto y estén apegados a que lo que declares es lo de tu negocio. Entonces, al final de cuentas, ¿dónde te puedes acercar? Pues con nosotros, ¿no? Primeramente. Claro, Y luego la otra parte, pues ya tú vas a diversificar el servicio, la atención, y vuelvo a lo mismo. Primero, antes de ser consciente de tu negocio y vas a tener ese control. En la medida que tú me exijas a mí, en este caso nosotros como contadores, yo también te voy a exigir en ese sentido para que tú también te retes a decir, efectivamente, a lo mejor el contador me está poniendo muchas trabitas como para generar la factura, pero sé que esa disciplina yo la voy a trasladar junto con mis clientes o a las personas que te estoy dando el servicio. Entonces, esa cadenita, creo yo, de podernos ayudar y pues nuestra idea no es dejarlo, no, pues de ahí nada más camina solo, ¿no? ¿No? Preguntamos alguna duda, qué planes de negocio tienes para este año, ¿no? Porque eso hace que nosotros también visualicemos, oye, pues a lo mejor ya es tiempo de que pase esa persona moral, ¿no? O no, claro. o te dicen, nos aguanten todavía más. Pero sí, vamos de la mano. Ok, perfecto. No, pues muchas gracias, Oscar. Y bueno, también, ¿cuál es tu canal? Que pues, también ya estuve por ahí. Ah, fíjate, sí, gracias porque también tú estuviste ahí en Fiscal García Aguilar. Mañana vamos a tener un poquito, vamos a hablar de las reformas del 2023, qué cambios va a haber para este año, ¿no? Un poquito que platiqué aquí contigo. Y estamos en Fiscal García Aguilar, en Facebook y en YouTube, el canal es Fiscal TV. Entonces ahí nos pueden ubicar para las pláticas que hemos tenido. La idea del canal es invitar también a esos negocios o emprendimientos que ya se están constituyendo o no. Y la idea del canal es generar reflexión para que todos los que nos escuchan estén como que más orientados. Me voy por aquí, oye, el contador ya me dijo que a lo mejor lo primero que tengo que hacer es mi organigrama, y lo que estamos buscando es tratar de traer diferentes invitados. Y yo te agradezco también cuando tuviste ahí como tu participación, porque es una herramienta, o sea, realmente lo que que es tu programa Contasor, es una herramienta que yo en lo particular admiro porque es decir, nos facilita, o sea, nos va a facilitar. Pues pregúntate tú como contribuyente, ¿quieres que las cosas sean más fáciles, rápidas, ¿no? Así como tú vienes con el contador que te dice, quiero la factura ya, contador. Entonces, esa misma pregunta, ¿no? Claro, ¿Quieres que darle el servicio a tu cliente rápido? Pues contrata un programa en donde te digas, no se preocupe, contador, ya me explicó, ya mandé mi cotización. Tal vez a mí me avisas, oiga, contador, me va a caer un depósito este mes para que veamos cómo vamos a pagar de impuestos, ¿no? Y creo que ahí va la parte. Y bueno, yo estoy en el teléfono, digo, 55 16 55 82 90. Y si no, pues ahí te lo dejo también para que lo puedas postear en sí, tus redes aquí sociales. ponemos toda la información, aquí en la descripción, sin problema, para que se acerquen pues, a Oscar, ¿no? Si tienen alguna duda, quieren contratar sus servicios de contador, pues ahora sí que con toda confianza. Igual, si necesitan un sistema para facturar, emiten recibos de honorarios, etcétera, pues conmigo, ¿no? Y con Tasop sin problema. Claro, claro. Pero bueno, pues muchas gracias, Oscar, por haberte pasado por aquí. Y pues ahora sí que las puertas de Estado Transitorio quedan abiertas por si después, pues igual armamos algún otro programa, de alguna duda que pueda surgir, ¿no? De los escuchas. Pero bueno, nos vamos despidiendo y pasamos al estado estacionario. Yo soy su amigo Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y no se olviden de dejarnos su like, compartir este programa con todos sus amigos, sus conocidos. Eso nos ayuda muchísimo y también dejarnos un comentario en YouTube para que el algoritmo nos ayude a difundir pues todos estos temas de ingeniería y que a veces no son tan de ingeniería necesariamente en toda la red. Y también nos pueden encontrar en Facebook, Estado Transitorio, bueno, en Google Podcast, Evox, Estado Transitorio y también nuestro Patreon por si gustan realizar algún tipo de donación a este proyecto. Ahí nos encuentran en todos lados, Estado Transitorio. Eso es todo, muchas gracias, nos vemos, bye.